por ese reporte y precisamente esta mañana en Debates y Soluciones vamos a abordar sobre lo que implica esta ley. Según han manifestado distintos opositores, el presidente de la República está buscando opositores a su modo. Esto también ha sido reforzado por parte de funcionarios estadounidenses quienes ayer también anunciaban sanciones para personeros del gobierno de Nicaragua. Esta mañana, María Esther Ordóñez, ya tenemos a nuestro invitado con quien estaremos hablando sobre este tema. Así es, Willy Narváez, está con nosotros el abogado constitucionalista Bonifacio Miranda. Muchas gracias por estar acá en el programa y pues esperamos de que de esta conversación, ¿verdad?, logremos sacarle provecho. Lo importante aquí, doctor, ¿qué significaría esta aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional? Vamos a ver una oposición que va a ir de cara a estas elecciones, ¿o cómo sería esa oposición? Ok, lo primero que tengo que decir es que hay dos formas de interpretar lo que ocurrió. Una desde el punto de vista jurídico y otra desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, lo que hubo fue una aberración completa porque se violaron los procedimientos establecidos en la Constitución. El artículo 141 de la Constitución establece que cualquier proyecto de ley, una vez que se lee en el plenario, debe pasar a comisión. Sin embargo, los diputados de la bancada del Frente Sandinista en el año 2014, a través de la ley 888, reformaron eso y le dieron a los diputados la posibilidad de ejercer el trámite rápido, express, lo que se conoce como la facultad única que tiene el presidente de la República, que es la de mandar con carácter de urgencia, un trámite de urgencia. Entonces ellos también hicieron su propio trámite de urgencia. Entonces a partir del 2014 ya no tiene sentido nada en la Asamblea Nacional porque basta que el 60% de los diputados, una bancada que tenga el 60% de los diputados, presente un proyecto de ley en el plenario e inmediatamente lo discuten y lo aprueban, y eso fue lo que hicieron el día el lunes, ¿verdad? Que aprobaron la ley 1055. Eso desde el punto de vista jurídico. La ley en sí es inconstitucional, no solo por los procedimientos que les estoy diciendo, sino también porque violenta el artículo 51 de la Constitución y el artículo 34 de la Constitución. El artículo 51 dice que todos los nicaragüenses tienen derecho a votar y a postularse a cargos de elección popular, salvo las limitaciones contempladas en la Constitución, que son las inhibiciones, que hay una serie de inhibiciones que tienen que ver con que tenés que tener ciertos requisitos de edad, no haber participado en los golpes de Estado, que vamos a ver todo eso. Hay una serie de inhibiciones, ok. Entonces, estas inhibiciones solo pueden estar en la Constitución. Incluso ni en la ley electoral pueden estar. La ley electoral puede rescatarlas tomando en cuenta lo que dice la Constitución. Pero lo que hicieron fue a través de una ley ordinaria, una ley que es de carácter inferior a la Constitución, a la ley electoral, establecer inhibiciones, y con eso aprobaron una ley de naturaleza proscriptiva. ¿Qué significa? Que están prohibiendo a determinados grupos participar como candidatos en las elecciones. Por pedir o celebrar sanciones está sujeto válidamente a través de la Constitución que puedan ser inhibidos de participar en un proceso electoral. Claro que no, la Constitución te da la libertad, el derecho de pensamiento, el derecho a la crítica. Fíjense que esto es interesante porque tenemos libertad de pensamiento según la Constitución. Entonces cualquier persona que está en contra de la actual dictadura y está apoyando las políticas de Trump puede pedirla, tiene la libertad de pedirla. Obviamente, siempre y cuando no dañe al conjunto del país, que ese es otro asunto. Entonces ellos han utilizado un argumento muy sutil, que es que el país está siendo agredido, pero el país no lo representa la dictadura. Una cosa son los intereses del país y otra cosa son los intereses de la dictadura. Entonces ellos han mezclado maliciosamente todos estos conceptos para tratar de inhibir a un determinado grupo de dirigentes políticos. Ahora bien, el artículo 34 de la Constitución prohíbe leyes de naturaleza proscriptiva, y esta es una ley proscriptiva porque le está prohibiendo, le está quitando el derecho que la Constitución te da a determinado grupo de ciudadanos. Entonces, la ley es en sí inconstitucional. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que como ellos están claros que es inconstitucional, al final le metieron una coletilla y dice que los que aplaudan, los que pidan sanciones para el país, para los ciudadanos nicaragüenses, no tienen derecho a optar a cargo público.
y después pusieron una coletilla que dice, y también le podrán ser aplicado el Código Penal, y el Código Penal contempla inhibiciones como sanción penal cuando se comete un delito, de manera tal de que si te sancionan, si te echan preso, vos no podés presentarte a ningún cargo de elección popular. Entonces, por diferentes vías, ellos están tratando de meter un tranque para prohibir a determinados dirigentes políticos que participen en las elecciones. Ok, esa es la parte jurídica. Ahora veamos el aspecto político. Esto es un chamarrazo. Yo lo dije claramente, es un chamarrazo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la dictadura es montando un tranque, montando un muro jurídico con una serie de leyes, porque viene un momento crucial que es la negociación de la reforma electoral. La OEA le dio un plazo al gobierno de Nicaragua para el mes de mayo que presente, que demuestre que van a haber elecciones libres. No le dice qué es lo que va a hacer, fueron muy cuidadosos en eso, solamente le dicen, hasta mayo usted tiene la posibilidad de presentar un proyecto de reforma que nosotros consideraríamos aceptable, sí o no. Entonces, como viene ese proceso, la dictadura lo que ha hecho es aprobar 1, 2, 3 leyes represivas. La primera es la ley de agentes extranjeros, que también por primera vez ya planteaba el problema de las inhibiciones. Ahí ya se estableció por primera vez de que no podían participar en elecciones, en cargos de elección popular, los que se anotaran como agentes extranjeros. Después vino la ley de ciberdelitos, que en su conjunto no es tanto el problema como 3, 4 artículos, el 28, el 30, el 31, que sí tienen que ver con la libertad de prensa. Pero después viene y aprueban esta otra ley, y además está pendiente la reforma constitucional relacionada con la cadena perpetua. Entonces, lo que ha hecho es distraer a la oposición del tema central, que es la reforma electoral. Doctor, ahí podríamos inclusive detallar el tema del injerencismo, porque dentro de la misma ley se aborda este término. Esto podría ser válido siendo que quienes aplican las sanciones, por ejemplo, son Estados Unidos y la Unión Europea. Mirábamos ayer el Departamento del Tesoro aplicando sanciones a 3 funcionarios del gobierno. ¿Podría ser esto en respuesta a la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional? Evidentemente que ellos dicen que sí, que es una respuesta porque les está causando daño al país y a los ciudadanos del país. Ellos utilizaron un lenguaje bastante bandidito, como decimos popularmente, bastante bandidito, porque estuvieron mezclando conceptos. Ahora bien, el tema de las sanciones es un tema muy polémico. Si usted habla de sanciones, aquí hay gente que brinca de la alegría porque pide más sanciones. Es algo así como quiero ver sangre, quiero ver sangre. Sin embargo, mi posición personal ha sido que las sanciones ha sido una movida de Trump para ganar al voto latino, que las sanciones no han causado ningún impacto sustancial en la dictadura, no la han debilitado. Si ustedes observan, sancionan al ministro de Hacienda, pero le pasan las facultades al viceministro. Sancionan al del Consejo Supremo Electoral, se lo pasan al vicepresidente. Sancionan a Fidel Moreno en la alcaldía de Managua y la alcaldía de Managua sigue funcionando. ¿Qué efecto han tenido las sanciones? La que más ha tenido efecto económico ha sido la del DNP, la de Petronic, porque es obviamente un negocio petrolero muy rentable. Todas las gasolineras están cerradas. Pero si ustedes observan bien, esas sanciones individuales a Francisco Díaz, el subcomisionado de policía, al jefe del ejército, todas las instituciones continúan funcionando. Entonces, no tienen efectos prácticos. Tienen efectos políticos, tienen efectos mediáticos, pero no tienen efectos prácticos. Lo que sí tiene efecto práctico es lo que la oposición puede hacer al interior de Nicaragua. Y es ahí donde está la crítica. La oposición no puede estar confiando en las sanciones que hace la administración norteamericana, porque eso no va a debilitar la dictadura. Lo que va a debilitar la dictadura es lo que nosotros podamos hacer aquí al interior del país. Ese es el problema. Doctor, por ejemplo, mirábamos un comunicado que hizo público la Organización de Estados Americanos, donde textualmente dice la Secretaría General de la OEA llama al gobierno de Nicaragua a derogar la ley en cuestión y reitera su llamado a que inicie un proceso con los diversos actores políticos y sociales del país para emprender las reformas electorales necesarias que garanticen elecciones libres, justas y transparentes. Asimismo, la Secretaría General de la OEA está pronta para asesorar en el proceso de reforma en las normas electorales. Obviamente la OEA, que ya le había dado un plazo a
a la dictadura para que inicie una reforma electoral para que sea aceptado por la comunidad internacional, tiene que ver con preocupación que todas estas leyes que se han venido aprobando. Y evidentemente el tema de la derogación es un tema de negociación, por eso es que digo que es un chamarrazo. Lo que ha hecho Daniel Ortega es como el que está jugando naipe y yo tengo 4 ases, entonces te elevo la parada y te pongo más en la mesa y te pongo más en la mesa y te pongo más en la mesa. Y la oposición para atrás, para atrás, para atrás. Pero porque luego no logra. ¿podría haber un diálogo, una negociación? ¿Podría ser esta la pauta? Es que para eso las aprobó, para negociar. Es como que le digo, a ver, si el Frente va a tener que ceder algo porque sabe que viene una negociación, porque si no, no va a tener legitimidad las elecciones ni nada, entonces sigue hostigando, presionando y va levantando y va levantando y va levantando cada vez más para que al final, cuando haga alguna concesión, termine en el mismo punto donde estábamos. Esa es una movida política del Frente Sandinista, esa es una habilidad que siempre ellos han tenido. Antes de negociar, se meten a tu casa, te patean, te quiebran los muebles, te amenazan a la familia, te dicen cualquier cosa y al final, a última hora, hacen un giro y te dicen, bueno, pues negociemos. Y entonces, eso es lo que yo le llamo el chamarrazo. Ahora, evidentemente que si la oposición no logras y no sabe pelear contra ese chamarrazo, el chamarrazo le pega encima. Y pasa por encima de ellos. Y la dictadura va a llegar hasta donde quiera llegar porque no hay nada que la detenga. Ese es el problema. Ahí es donde está la crítica. Entonces, la oposición no puede estar esperando o en función de las sanciones que Trump haga lo que tiene que hacer el pueblo de Nicaragua. Ese es un error. Eso más bien crea dependencia política hacia las sanciones y la gente se vuelve pasiva porque va a estar esperando que alguien te solucione los problemas. Además que se le está acabando el tiempo ya al presidente Trump. No, obviamente, Trump está ahorita dando los últimos manotazos y está dando el último golpe, pero ya no puede hacer más, causándole un problema a la nueva administración que viene porque esa es la que va a tener que tomar decisiones sobre si continúa con esa misma política o si inicia un proceso de negociación, que es lo que el Frente Sandinista está a la expectativa. Pero ¿usted cree que se pueda dar? Es que está a la expectativa, a eso voy. Puede ser que sí, puede ser que no, pero mientras tanto lo que hacen es tienden a toda su gente, preparan la barricada jurídica y hacen todo lo que tienen que hacer para estar en una posición de poder defenderse de posibles nuevas sanciones. Ahora, con esto, era importante desde que la población conociera quiénes eran esos aspirantes a ocupar la silla presidencial o otros cargos públicos, porque vamos a un momento donde Ortega dirige su discurso con esta ley de que estas personas que han tenido pretensiones de ser figuras presidenciables o ocupar otro tipo de cargo ya no lo van a poder hacer. En este caso, quienes sí lo dejaron abiertamente y lo han dicho abiertamente fue Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, por mencionar algunos. Pero si miramos el otro lado, ¿quiénes son esos opositores que considera Ortega que sí pueden postularse? Hablemos del partido APRE, hablemos de ALN, que son algunos de los partidos que guardan silencio con respecto a la situación crítica del país. Bueno, yo creo que es difícil mencionar lo que Daniel Ortega no dijo claramente, pero es obvio que esto es una trampa, porque la inscripción de los candidatos se va a dar un mes antes de las elecciones. Estamos hablando, si las elecciones son en noviembre, eso se va a dar en septiembre, octubre. Entonces, estar discutiendo este tema ahorita es distractivo, porque el tema central es otro. Y vuelvo y repito, es otro. El tema central son las reformas electorales, las condiciones en las cuales se van a realizar las elecciones. Incluso, algunos líderes de la oposición han cometido un error fatal, que es estar hablando de candidatura ahorita cuando todavía no está claro el panorama electoral. Observe que mientras algunos están hablando de organizar una consulta para escoger candidatos, Daniel Ortega va elevando la parada y te pone una ley, y te pone otra, y te pone otra. Y entonces, la expectativa, lo que el pueblo ve es que no hay condiciones para ir a elecciones. Y esa es parte de la estrategia de la dictadura, promover el abstencionismo, causar un espíritu derrotista de que jamás van a poder quitarles el poder porque jamás se va a ir el comandante, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es una campaña bien montada y que del lado contrario no se tiene la claridad sobre cómo enfrentarla. Y eso hay que enfrentarlo porque una de las estrategias que está claramente definida por la dictadura es promover el abstencionismo. Porque como probablemente haya observación internacional, necesitan ellos demostrar que ganarán limpiamente las elecciones. Y la única manera que pueden ganar es que la mayoría que no comparte
las posiciones del Frente Sandinista, se abstenga de ir a votar. Entonces, ¿cuál es su recomendación, doctor, a la oposición en Nicaragua? ¿Deberían de reinventarse o cambiar la agenda que tienen? ¿Cuál sería la prioridad? Que hagan políticas verdaderas. Miren, no quiero ser pretencioso como que yo vengo a decir qué es lo que deben de hacer o lo que no deben de hacer, pero les voy a poner un ejemplo. Lo central es la reforma electoral y todas estas leyes son distractivas. Esto es como cuando un perro está ladrando, ¿verdad? Y entonces para evitar que te muerda vos le tirás el palo para allá y el perro sale en carrera buscando el palo. Eso es lo que ha hecho con la oposición. Y la oposición está cayendo en la trampa porque lo central es la reforma electoral. Y sobre la reforma electoral no se ha hecho casi nada. No es mandar la propuesta de reforma electoral consensuada a la OEA lo que va a resolver el problema. Es que el pueblo de Nicaragua la asuma como suya. Y no hay campaña. Yo no he visto que publiquen en el diario La Prensa, en una página completa, cuáles son las propuestas. Yo no he visto que impriman 1 millón de ejemplares para repartirlo en las comarcas, en el pueblo y la gente y pedir firmas, apoyo a esta propuesta. Yo no he visto una propuesta de ley con firma, una propuesta de ley ciudadana con firma, recogiendo, diciendo, ya que la Asamblea Nacional no quiere discutir esto, hagámoslo y planteemos esto y recojamos 5,000 firmas, que se van a recoger 50,000, 500,000, para que se haga esta reforma electoral de esta manera. Entonces, completamente a la defensiva, completamente en el campo de la dictadura. O sea, la dictadura golpea, patea y la gente para atrás, para atrás, para atrás. Y eso es lo que causa decepción en la ciudadanía. Ellos podrían decir, doctor, que no cuentan con los diputados suficientes o los votos suficientes en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la intención, como usted dice, sería notoria. Pero es que, claro, nosotros decimos, vamos a hacer un... Hay dos formas. Una, señor Gustavo Porras, aquí están las demandas de la oposición sobre la reforma electoral. Que no vamos a ir con Gustavo Porras porque es producto del fraude. Es la asamblea que hay. Es lo que va a ser la reforma electoral. Entonces se dirigen hacia él. No responde un proyecto de iniciativa ciudadana recogiendo 500,000 firmas para exigir que se reforme esto para garantizar elecciones libres. Eso causaría una expectativa en la ciudadanía. Y aunque tiren la firma a la basura los diputados y no le hagan caso, ya te ganaste el corazón de la gente, porque la gente que firmó ya está a tu lado. Entonces, esas campañas de masas que son las que interesan, las que van a cambiar la correlación de fuerza interna, no se hace. Y entonces se está pensando en sanciones y las sanciones no te van a resolver el problema. Más bien hay un rebote contrario ahorita. Entonces, Daniel Ortega está aprovechando que Trump está terminando sus últimos días y aprovecha y ¡pam!, te clava una banderilla que es la ley de inhibiciones, que la va a aplicar hasta septiembre, octubre del año que viene. Aún sin conocerse quiénes son los candidatos, porque sí, la oposición no ha brindado nombres todavía y estaban hablando, por ejemplo, dijo doña Violeta Granera acá en este programa, de que estaban trabajando un plan para presentarlo a la población y que se espera que sea en febrero de este año. Es que yo creo que no se trata de presentar planes de gobierno ahorita, sino los problemas que la gente necesita ahorita. Por ejemplo, ¿cómo combatir el desempleo? El gobierno debe dar respuesta al problema del desempleo. Que se haga el plan de obras públicas, que se construyan viviendas populares para que en los pueblos, en las comarcas, en el sector rural es donde más afecta el desempleo, la gente pueda tener trabajo, que se le garantice a los desempleados por lo menos un salario mínimo para que puedan comprar la comida. Entonces, cosas reales, concretas que la gente está esperando y que no la ve por ningún lado. Entonces, está bien, pueden hacer planes de gobierno de 20, 30, 40, 50, 100 puntos, pero como dije la vez pasada, esos son planes ilegibles para la población, porque la población lo que está esperando es propuestas concretas a los problemas que vive. Y si la oposición no logra retomar los sentimientos de la gente, no va a haber resultado electoral. Entonces deben entender que la desconfianza de la gente tiene mucho sentido, la decepción de la gente tiene mucho sentido. Si has tenido una pareja y te patea y te golpea y te maltrata y te humilla, ¿te vas a ir de vuelta con ellos? Probablemente que no, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué vamos a ir a los partidos tradicionales que son los que han pateado y oprimido al pueblo? Por eso es que hay desconfianza de la gente y la gente por eso quiere una opción política nueva que nadie se atreve a formarla, porque tienen temor, porque les tiembla el pulso, pero la realidad es la realidad, o lo hacemos o no lo hacemos.
Estos partidos pequeños que son considerados zancudos para limpiar esa imagen ante la ciudadanía, ¿considera usted que deberían de comparecer ante la nación y decir que están en desacuerdo a estas leyes aprobadas por el gobierno? Es que mire... Le pregunto esto porque ni siquiera votaron en contra. Sí, se habla, sí, es cierto. A mí me llamó la atención la votación porque hablan de 70 votos. Y ahí quiere decir que hubo partidos de oposición que votaron a favor. Dicen que otros se abstuvieron, pero la ley la hicieron de manera tan absurda que el que se abstiene, en vez de que quede la constancia que no quiso votar porque no le gustó, se lo pasan a la mayoría. Eso es una locura, lo que hicieron los diputados. Pero bueno, se habla tanto de unidad. La unidad se da sobre temas concretos, reforma electoral. A ver, partidos que están en la Asamblea Nacional, PLC, que hagamos esto. Presenten ustedes el proyecto de ley de la oposición. Aquí están las propuestas de la oposición, preséntenlo. No lo presentan. No lo quieren presentar, hagámoslo por iniciativa ciudadana, recojamos 500,000 firmas y lo presentamos. No se hace. Entonces, a veces se está esperando que caiga el maná del cielo y no se trabaja arduamente. Y entiendan una cosa, el Frente Sandinista es un aparato electoral formidable, poderoso. Hay que reconocer, lo primero que tenemos que ver cuando tenemos un enemigo es saber si es fuerte o no es fuerte. Y entonces, ¿cómo lo vas a derrotar? Con un sobreesfuerzo de toda la población para organizarla, prepararla, darle confianza de que sí puede derrotar a la dictadura. Porque lo que ocurrió aquí cuando se dio el aplastamiento de los tranques en el 2018 y las masacres, es que la dictadura dijo, a mí no me quitan nunca. Y esa idea está latente y eso hay que combatirlo. Y se combate con acciones concretas sobre los problemas de la gente. Doctor, hay algo también que se hizo público ayer y es una nota de prensa de que el GPP consiguió que en el Congreso de España se aprobara una iniciativa de ley para condenar la represión de los disidentes en Nicaragua, y aquí mismo también se habló el tema de las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. Y como usted decía, una palabra que me llamó mucho la atención, que usted dijo, dependencia política. Así es. Entonces, ¿será que están en espera de ver quiénes más actores internacionales toman o ejecutan una acción para ver cuál sería el paso a tomar acá en Nicaragua, la oposición? Es que ese es el error que se comete y se constantemente se vive cometiendo, es estar confiando que desde afuera nos van a resolver el problema. No lo van a resolver. Si aquí cambia todo a nivel interno, le aseguro que la comunidad internacional cierra filas y comienza nuevamente a apoyar todo. Lo que ha ocurrido es que con la pandemia, con los problemas de la economía y todo, cada gobierno está tratando de resolver sus propios clavos y eso lo aprovecha hábilmente la dictadura. Entonces, que el Parlamento Europeo vote tal cosa no tiene mayor repercusión si no cambiamos aquí a lo interno. Lo que necesitamos, y a mí me preocupa muchísimo, es ese ambiente abstencionista de la gente. La gente está tan decepcionada de los viejos políticos y los quieren meter a esas casillas a la gente que te dicen no hay condiciones, no podemos ir a elecciones así, pero esas son las elecciones que se van a dar en el 2021. Y según las encuestas hay un alto porcentaje de nicaragüenses que todavía no tienen decidido. A estas alturas yo ya estaría sonando las alarmas, el timbre y la campana y todo para decirle un momento, hay un peligro enorme, un peligro de que nos derroten. ¿Por qué? Porque si la mayoría del pueblo no considera que hay que ir a votar, listos y servidos. Si las elecciones no son creíbles, ¿vale la pena que la oposición se postule a participar en estas elecciones? Esa es una gran discusión. Aquí tenemos que verla en dos momentos. Primero, pelear hasta la muerte la reforma electoral. Pelearla, pero no pelearla como la están peleando ahorita, con comunicados y cosas. Es propuestas concretas. Carta pública, propuesta de ley ciudadana, recoger 500,000 firmas, imprimir 1 millón de folletos, que cada uno agarre 10 folletos y se va al barrio, lo reparte y recoge a la gente y hace un círculo con ella y le explica cómo va la cosa y comienza a reconstituirse el tejido social que fue destruido con la represión del 2018. Pero podría hacerse esto, doctor, porque es que hay muchos que inclusive denuncian que no pueden salir de sus casas. Entonces, ¿cómo podrían hacer estas acciones? Es que cayeron en la trampa. Todo es mediático, todo es con videos, todo es con cosas. Calladito. Si hay una represión, no hagan bulla, silencio total. Pónganse un sombrero, salgan escondidos y hagan las cosas silenciosamente. Ahora ya está, la dictadura ya está con todo el aparataje montado. Pero esos errores tácticos tienen un peso.
Ahora, evidentemente, el discurso de la reforma electoral es de reforma electoral. Y ahí se llama a la unidad a todo el mundo. Zancudos, los zancudos, vamos a la reforma electoral, apoyen esto y ahí se ve quién es quién. Y se van preparando las condiciones para las alianzas electorales posteriores. Si en esta fase previa estamos chorreando sangre, ok, vayamos ya a la segunda fase. Ya estamos en mayo del 2021 y no hubo una reforma electoral que satisfaga a mucha gente. ¿Qué hacemos? Es una gran discusión. Los venezolanos 2 veces se han equivocado. Una en época de Chávez, abstuvieron y Chávez agarró y se quedó con el 100% de las diputaciones. Y ahorita que Maduro los apretó y está utilizando Daniel Ortega las mismas tácticas de Maduro, por cierto. Inhibiendo candidatos, ilegalizando partidos, toda una serie de maniobras que hay que ponerle atención y el resultado puede ser el mismo, que la gente se enloquezca, que diga no hay que ir a votar. Y muchos inclusive han criticado a Juan Guaidó porque ya tiene años de estar en la presidencia interina y pese a ser reconocido por muchos países, hay algunos que consideran dentro de la misma oposición venezolana que no se ha logrado hacer mucho. Correcto, pero es que ahí voy. Entonces la primera fase es la clave, es pelearla, la reforma electoral. Y hay posibilidades de pelearla. Nosotros estamos en una mejor situación que la oposición venezolana, mucho mejor. Estamos en una mejor situación. Entonces se pelea y ya en mayo se toma una decisión si se va o no se va. En lo personal, de antemano, a priori, yo digo que aun en las condiciones más difíciles hay que ir a dar la pelea. Porque no le puedes dejar el campo libre. Nunca. ¿Y en qué casilla? Es que ahí está. Te vuelvo a poner el ejemplo. Si te han maltratado, si te han pateado y si tenés desconfianza, ¿vas a ir a reconciliarte con esa persona? No vas. Ese es el problema que hay con los viejos partidos. Por eso es que la gente está así, 60-70% que no sabe qué hacer. ¿Será necesario entonces que haya un cambio, que demuestren que hay un cambio dentro de su estructura para poder convencer a la gente? Por ejemplo, el PLC. No, yo creo que el PLC ya no convence y ni puede transformarse. El PLC ya es un aparato que depende prácticamente del Estado y las dos corrientes que aunque están en pugna y puedan algunas tener algún discurso un poco más progresivo que la otra, pero no es un partido realmente de oposición. Y el problema del zancudismo no es que sean chiquitos o que sean grandes, es que sean zancudos, es que estén chupando del presupuesto. Esa es la clave de los partidos zancudos. Entonces, esos no van a hacer nada. La posibilidad estuvo en la Alianza Cívica y en la Unidad Nacional Azul y Blanco. La Unidad Nacional Azul y Blanco cometió un error fatal, se fue al PLC. Después no hallaba qué hacer buscando cómo expulsarlo, pero no lo expulsaron, lo suspendieron. Pero la UNAB dice de que ellos más bien se opusieron que integraran a esta coalición a partidos políticos, que fue la Alianza Cívica la que se los impuso prácticamente. Después se va a la Alianza Cívica y tiene que lidiar la Unidad Nacional Azul y Blanco con el Partido Liberal y el resto de conflicto interno dentro de la coalición nacional. No están así. No están así. Es lo que ellos dicen. No están así porque siempre se estuvo claro que iban a participar los partidos. Y dentro de la UNAB algunos peleábamos por constituir un nuevo partido, precisamente para no caer en esa trampa. Y pues ahí seguimos peleando y peleando, pero no quieren. ¿Cuál es el problema entonces? Que la gente rechaza a los viejos partidos porque tiene una mala experiencia. Y entonces eso puede tener consecuencias electorales, eso puede tener consecuencias. Doctor, entonces lo ideal sería crear un nuevo partido político, una nueva bandera de un partido político donde se identifique y la gente diga, bueno, yo voy por ese partido. Lo he dicho claramente, un partido de las fuerzas emergentes y que puede hacer alianzas con cualquiera de los otros partidos, porque alianzas son alianzas. Una cosa es quién dirige las alianzas, quién es el eje aglutinante de la alianza. Y entonces han pretendido que los viejos partidos sean los ejes aglutinantes y ahí es donde no calza y la gente no se equivoca. Fíjense que la sabiduría popular es increíble. No hablan como le estoy hablando yo, pero el olfato les dice, por aquí no es, huele mal todo esto. Y entonces la gente tiene una actitud expectante. Ahora, repito, el gran problema que tenemos es que predomine la tendencia abstencionista porque hay unos que manejan un discurso increíblemente,
yo le llamo el harakiri, se hacen el harakiri, se agarran el puñal y se lo clavan cuando dicen, no hay condiciones, bajo esta dictadura jamás vamos a ir a... Y entonces, ¿en qué gobierno? Pues, o sea, vámonos al cielo, pues, a ver si podemos ahí encontrar un gobierno. No vamos a encontrar un gobierno puro. El que tenemos es el que hay y este es el que hay que derrotar. Entonces, se disparan a los pies. Toda la campaña que usted ve en los medios y en las redes sociales es contraria al objetivo que se quiere, porque se habla, no se puede, esto no quiere, van a inhibir, ya no va a haber oposición. Es un discurso pesimista, fatal, que lo que hace es desmoralizar más a la gente. Nosotros tenemos que cambiar el discurso y decirle, ellos quieren eso, que debemos hacer otra cosa, hagamos acciones concretas que demuestren que sí somos la mayoría de la población. Reforma electoral, hagamos la propuesta de ley nosotros, reunamos ese 500.000 de firmas. Aquí están los papeles. Si usted quiere, no ponga la cédula, pero ponga su firma. Esa gente ya la ganaste. Y hay algunos incluso, doctor, que critican que ya se olvidaron de los presos políticos. Andan ahí las madres de los presos políticos haciendo plantones, llegando a iglesias, haciendo misa, pidiendo de que les dejen a los hijos en libertad para estar un 24 de diciembre con ellos. Has tocado un tema efectivamente que duele. Mire, unidad, usted habla, hombre, unidad para sacar a los presos. Hagamos un comité nacional por la liberación de los presos políticos, como se hacía en la época de la dictadura. Invitemos a participar a los obispos, invitemos a las iglesias evangélicas, que las madres estén al frente, no estemos haciendo piquetes express, ni con la bandera, ni chimbombas, ni nada, es solamente un tema central. Llamemos al nuncio, hagamos gira por todas las embajadas en Managua, hagamos todo un movimiento, despertemos la conciencia de la ciudadanía, recojamos firmas a favor de la libertad. ¿Nos va a dejar el gobierno hacer todo eso? Es que ahí está, esa labor se tiene que hacer muy organizadamente, a nivel discreto, sin tanto bulla, tanta alaraca, y eso tiene un efecto tremendo. Menos populismo y de más hecho, acciones. los opositores dicen de que ellos mantienen comunicación con el nuncio apostólico. Sí, entonces, perfectamente podrían, por este lado, tratar de que él sea un mediador con el gobierno para ver que si se logra. Bueno, al nuncio le dieron palo y ha hecho a veces su labor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un comité en donde participen la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque es un carácter humanitario. Lo que queremos es liberar a los presos de las condiciones en que están. Con menos estridencia política, es solamente un punto clave, eso. Y las madres, que sí están, no abandonadas, pero sí están menospreciadas en el rol que ellas deben desempeñar, porque ellas son las que más pelean por sus hijos y por sus familiares, sus esposos, sus maridos. Entonces creo yo que la unidad se puede hacer por la liberación de los presos políticos, pero no en campañas en Twitter o en Facebook. Acciones concretas, ir al barrio, ir a la comarca, reunir gente. Eso crearía una presión social por la liberación de estos presos. Pero vamos a lo mismo, doctor, muchos podrían decir de que no les permiten salir de sus casas. ¿Cómo van a poder ellos desplazarse, ahora venir y reunirse en una comarca o llegar hasta donde están los familiares de los presos políticos? Bueno, probablemente los que están sitiados en su casa, porque efectivamente están sitiados, no lo puedan hacer, pero lo podemos hacer otras personas. ¿Se comprometen? Claro, otras personas que no están quemadas, otras personas, hay sobra. Miren, vieran qué interesante lo que hizo este muchacho Sergio Beteta. Esto es una cosa que le tenemos que prestar atención. Solito se fue con la bandera a que lo echaran preso, pero está reflejando una desesperación de un sector de la juventud de hacer algo efectivo para luchar contra la dictadura. Y lo único que se le ocurrió fue salir con la bandera y que le dieran palo, ¿verdad? Y que llegara la policía a capturarlo. Esto me hizo acordarme los primeros guerrilleros del Frente Sandinista que morían peleando con pistolitas contra la guardia porque creían que su sacrificio iba a ayudar a levantar al pueblo. Y este muchacho hizo algo parecido, pero claro, en un contexto diferente. Y sí hay que prestarle atención porque hay desesperación y desencanto. Y este muchacho lo que le está diciendo a todos los grupos políticos, hay que hacer algo efectivo para cambiar esta situación. Y eso no se hace con acciones espectaculares. Por ejemplo, ir a
ir a repartir ayuda a la costa atlántica, es lo mismo que está haciendo el gobierno, están politizando las ayudas. Las ayudas tienen que ser desinteresadas, con organismos neutrales. La Iglesia Católica ha jugado un papel muy, muy interesante. Solamente veo sus comunicados que dicen, hemos repartido tanta cantidad de plata, hemos hecho tal cosa. ¿Por qué? Porque las parroquias trabajan de otra manera. Entonces, no tenemos que politizar la ayuda nosotros a favor de los damnificados. No. Ayuda es para todos, sin distingo político. El SIN tiene que ser para todos y la comida que se recoja es para todos, independientemente que sean sandinistas o no. Esa es la verdadera ayuda humanitaria. Y creo yo que se cometen errores, se cae en el campo opuesto. Pretendiendo combatir la dictadura, se cae en el campo opuesto y se hace lo mismo que hace la dictadura. Entonces, todos esos errores hay que corregirlos. Aparte de esos errores, también usted destacaba el hecho de este joven cómo retó prácticamente a las fuerzas policiales al presentarse en una vía pública de Managua, pero ve correcto también de que haya tomado la bandera del Frente Sandinista y la haya quemado. Claro que no. Es que ahí es donde les vuelvo, repito, para combatir a la dictadura hay que hacerlo con otros métodos y no con los mismos métodos de la dictadura. Esa parte no la comparto. Pero no porque defienda la bandera del Frente Sandinista, sino porque los sandinistas como partido tienen su derecho a existir. Lo que no tienen derecho es a imponérsele a la mayoría de la población. Entonces, lo sintomático es que el muchacho estaba tan desesperado que lo que hizo fue quemar la bandera. Pero además de quemar la bandera, sabía que iba a caer preso y debe estar preso todavía. Pero ese es un llamado de atención a todos los grupos. Hay que hacer cosas que realmente interesen a la población y que tengan un efecto práctico en la lucha contra la dictadura. No nos distraigamos con las leyes, lo central es la reforma electoral, porque lo que viene es una pelea electoral. Y la pelea electoral es una pelea política, y la pelea política es una pelea por ganarte el corazón de la gente. No. Y en estas reformas electorales, doctor, también es muy importante saber quiénes van a ser los actores que van a estar de cara a sentarse y llevar a cabo estas reformas electorales. Sí, es que también se ha confundido creyendo que el gobierno va a llamar a negociar. Es muy probable que no, porque para el gobierno la negociación va a ser después de las elecciones. El gobierno que surja, ahí es donde va a haber una negociación sobre el futuro del país. Ahorita la negociación debe ser sobre las condiciones del juego electoral. Y esas condiciones pasan obligatoriamente por la Asamblea Nacional, no hay otra forma. Entonces, estar esperando que Daniel Ortega llame a la oposición para que haya un tercer diálogo nacional no lo veo posible. Lo que sí nosotros tenemos que tomar la iniciativa es para popularizar, difundir la necesidad de la reforma electoral. Y en mayo se toma la decisión si vamos en las condiciones en que vamos o no vamos. Y yo insisto, en cualquier condición hay que dar la pelea. ¿Será que se den esas reformas antes de mayo o luego? Es muy probable. Miren, los sandinistas no son tontos. Lo que menos tienen son de tontos. Ellos ya tienen un cronograma establecido, una estrategia establecida. Ellos van a promover la división de los grupos, ellos van a promover la abstención, ellos van a tener que hacer algunas reformas, no sabemos cómo, cuándo, cómo, las van a tener que hacer porque necesitan decirle a la OEA, a la comunidad internacional, miren, nosotros estamos cumpliendo. No es cierto que se las van a robar así nomás. Pero quien diga que se las van a robar así nomás, se está disparando a los pies. A eso es lo que vamos. Usted manifestó en este programa esta mañana de que el gobierno de Daniel Ortega está repitiendo lo mismo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela. Claro. Entonces, ¿qué le hace pensar de que el presidente Ortega quiere vender a la comunidad internacional unas elecciones creíbles cuando Maduro ni siquiera tuvo el mínimo interés? Dije que está copiando cosas de Maduro, pero no estamos en la situación de Maduro. Yo dije que Nicaragua está en una situación diferente. Primero, porque está en Centroamérica, está rodeada de una serie de países. Y segundo, porque aquí la oposición es diferente a la venezolana. La venezolana viene de sufrir derrota tras derrota durante casi 20 años. Y aquí hay una situación diferente que hubo en abril del 18. Los venezolanos no tuvieron una rebelión como abril del 18. Entonces, aquí la situación es diferente. Y por eso, en mi artículo que escribí en Confidencial, dije: la oposición, la dictadura va a llegar hasta donde la oposición se lo permita. Daniel Ortega define una estrategia, pero si no hay nadie que se te oponga, vas de viaje. Pasás por encima y proclamás la monarquía en Nicaragua, pues se acabó. Entonces, ese es el juego de él. ¿Cuál es el juego de la oposición para combatir el juego de él? Ahí es donde está la clave. Entonces, no es igual a Venezuela, aunque tenga elementos parecidos a Venezuela.
Bien, doctora, entonces ya para ir concluyendo, ¿cuáles serían sus recomendaciones y sus conclusiones finales en cuanto al tema de la aprobación de las leyes y asimismo también el papel que ha jugado la oposición en nuestro país de cara a las reformas electorales que se tiene? Lo primero es que es un chamarrazo para distraer a la oposición del tema central. No hay que descuidar porque las leyes son leyes. Esas van al momento de inscribir candidatos pueden tener un efecto. Pero lo que se haga en todo este periodo puede terminar anulando esas leyes. Porque lo que ha hecho Daniel Ortega es, en una jugada de póker, elevarte la parada, decirte, apuesto el triple. ¿Para qué? Para que vos te rindas. Entonces, la oposición tiene que tener claro cuál es la estrategia del adversario y entonces definir una estrategia. Y la estrategia no debe ser solamente comunicados en los medios de comunicación. No debe ser comunicado en las redes sociales, debe ser movilizar a la gente, aunque sea con la firma, haciendo la propuesta de ley de las reformas electorales, reuniendo firmas para eso, apoyando, creando un comité nacional para la liberación de los presos políticos que incorpore a las iglesias, a las cámaras empresariales, a todos los organismos amplios y que no sea solo una batalla política de las madres completamente aisladas y en soledad, librando la batalla por sus hijos. Y pueden haber tantas propuestas. Yo solamente lo que digo es que hay que cambiar el esquema, que el esquema de estar pensando que las sanciones van a resolver el problema en Nicaragua, no lo van a resolver. Pueden dolerle a la familia Ortega que le toquen el negocio de las petroleras y todo, pero no resuelve, porque la prueba de ello es que ha resistido. Entonces, puede ser que vengan más sanciones, pero no va a resolver. El problema se va a resolver en las elecciones que vienen y hay que preparar condiciones para que participe masivamente la población y que las condiciones sean mínimamente aceptables para participar en ellas. ¿Podríamos esperar algún tipo de sanciones para instituciones en lo que resta de este año o incluso a inicios de los próximos antes que deje Trump la presidencia? Sí, puede ser. Por eso es que ellos aprobaron la ley y están previendo que puede, antes de que Trump se vaya, es loco, ¿verdad? Va a hacer cualquier cosa y lo puede hacer. Y ya deja comprometido a Biden en la nueva política. Pero entonces, veamos. Mi propuesta es, hay que cambiar el esquema, hay que crear una nueva fuerza política, las alianzas vienen después, las candidaturas vienen después. Y desearle al pueblo de Nicaragua una feliz Navidad y que el año 2021 sea el año de la liberación de este país. Aun cuando la oposición diga de que no están en condiciones, doctor. Es que ese es el problema, viven llorando, viven lamentándose, las condiciones se hacen, las condiciones nunca te van a caer del cielo, las condiciones se hacen, la realidad se cambia con la voluntad de cambiarla. Bueno, muchísimas gracias, Bonifacio Miranda, constitucionalista, quien ha hablado ampliamente sobre esta nueva ley aprobada el día de ayer en la Asamblea Nacional, con votos sandinistas, abstención de parte de, o más bien rechazo, votaron en contra de los diputados del PLC, pero abstención de partidos pequeños considerados zancudos en nuestro